Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Buen sábado para todos. Y como ustedes saben, nos gusta abordar la salud en las distintas etapas de la vida. Y el climaterio en la vida de la mujer no es una excepción. Por eso hoy, que es el mes de octubre, también mes de la menopausia, invitamos a especialistas para poder abordarlo desde el lugar del autocuidado y la prevención. Y además otros temas, por supuesto, que ya les presento en los avances. Hoy en Saber Vivir Mejor conversamos sobre el climaterio como una nueva etapa de oportunidades en la vida de las mujeres. Vemos los pros y los contras de los carbohidratos con el doctor Leonardo Sande. Y nos visita el Pelado Peña para conversar de teatro, cocina y por supuesto de fútbol. Y recibimos a continuación a la doctora Dayana Startari de Clínica Star. Vamos a hablar, bueno, ya vino además con toda una puesta en escena para explicarnos la importancia de qué sucede cuando hay una pérdida, ¿verdad?, de una pieza dental. Bueno, qué cosas tenemos que tomar en cuenta, sobre todo para sustituirla por lo pronto, ¿no? Bienvenida, Dayana, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, lo importante, primero que nada, es entender que un diente no es un ente aislado, sino que se encuentra perfectamente coordinado e interrelacionado en un sistema, que es nuestra boca. Al perder una pieza dental, este equilibrio se pierde teniendo varias consecuencias. Yo acá, por ejemplo, traje imágenes. La vemos ahí. Para mostrar, en el caso de, por ejemplo, perdemos una pieza dentaria, ¿no? Al perder una pieza dentaria va a quedar un hueco donde el alimento se va a impactar y puede llegar a producir lesiones en las mucosas o heridas. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, decimos, bueno, es un diente, no pasa nada, no lo reponemos? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Los dientes, acá tengo otra imagen, donde se puede notar donde los dientes vecinos lo que van a hacer es empezar a migrar hacia el hueco. La puse al revés, así. Van a empezar a migrar hacia el hueco para rellenar ese espacio. O sea, empiezan a moverse los dientes. Exactamente. Como para ocupar ese lugar que queda libre, en definitiva, y eso genera, bueno, todo un desplazamiento. Claro, en la boca. genera, por ejemplo, al desplazar, acá tengo otra imagen, al desplazar, por ejemplo, las piezas empiezan a inclinar y los puntos de contacto que están cerrados empiezan a abrirse. Así, vamos a inclinarlo un poquito por el tema del brillo. Ahí está, perfecto. Los puntos de contacto, como decía, que las piezas están juntas entre sí, se empiezan a abrir generando acúmulos de placa bacteriana y acúmulos de alimento. Y con ello va a generar muchas veces enfermedades de las encías como gingivitis, periodontitis y también caries, porque son zonas de difícil limpieza. También lo otro que pasa es que a nivel de la arcada opuesta, el diente empieza a migrar hacia abajo. Acá no sé si se logra ver. Sí, perfecto. Ahí empieza a migrar hacia abajo para rellenar ese espacio que quedó vacío para tener contactos estables durante la masticación. Entonces, este diente, por ejemplo, empieza a migrar y empiezan a aparecer problemas, por ejemplo, como movilidad, sensibilidad, y porque va saliendo del lecho óseo. Y hasta podría llegar a perderse la pieza. Claro, qué importante eso que en definitiva estás diciendo, de que es el equilibrio, ¿verdad?, de todas las piezas dentro de la cavidad bucal y por qué mantener todas las piezas termina teniendo un rol tan importante. Exacto. Quizás muchos de nosotros nunca nos hubiésemos imaginado toda la cantidad de consecuencias. Aparte, una pieza sola, uno dice, bueno, es un diente, no pasa nada. Pero en realidad sí pasa porque todos los dientes empiezan a migrar y empiezan a traer consecuencias. Y, por ejemplo, vamos a hablar un poquito acerca de qué podemos hacer para reemplazar ese diente perdido. Muchas veces acá yo tengo otra imagen acá para mostrar que al volcarse, ahora vamos a ver si lo encuentro. Anda pasándome si querés otras. Acá. Ahí, perfecto. Mostrala tú que perfecto, ahí en la cámara. Bueno, sí. Al volcarse, acá se ve la pieza que está inclinada. ¿Qué es lo que podemos hacer en primera instancia? Es enderezarla, porque el espacio se nos achicó. Entonces muchas veces o no podemos hacer un puente o un implante. Entonces recurrimos a la ortodoncia para enderezar ese molar y poder generar el espacio necesario para ocupar el diente. En definitiva, volver a acomodar los distintos desplazamientos que pueden haber ocurrido para ahí sí colocar el implante. Exactamente, Perfecto. que podemos colocar un implante como traje aquí, por ejemplo, que es el tornillo que va en el medio, o en el caso de no reponer con un implante, vamos a sacar el implante,
lo que hacemos es, lo podemos reponer mediante un puente fijo. Porque a veces los implantes tienen un costo elevado y bueno, el paciente no puede recurrir al implante. Pero lo que se hace es, a ver, no lo puedo sacar, ahí. Esto es un puente fijo, que es una estructura que va adherida a una pieza de un extremo y a la otra pieza en el otro extremo. Y ahí se repone el faltante de la pieza. Qué bárbaro. Bien, o sea, hay solución. Sí, claro. Hay que consultar. ¿Hasta cuánto tiempo uno puede estar, digamos, sin esa pieza tan importante? Claro, esto no va a pasar enseguida, por supuesto, ¿no? Estos movimientos. Pero bueno, cuanto antes se pueda requerir asistencia, es mejor, porque así se soluciona más y no se pierde el hueso que está debajo de ese hueco. Porque al tener otra pieza arriba, ya ese hueso lo está manteniendo. Dayana Startari, clarísima. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por enseñarnos también estos temas de los que realmente no se tiene información, porque no son temas que son comúnmente conversados, digamos, en los medios. Ha sido un placer. Gracias por todo lo aprendido, entonces. Y nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y quiero preguntarles si acaso no estarían dejando pasar pequeños problemas de visión. Bueno, eso es importante tampoco dejarlo pasar porque puede generar a futuro un daño irreversible en tus ojos. Así que controlar tu salud ocular es fundamental para prevenir enfermedades como el glaucoma o la retinopatía diabética. Y quiero contarte que en Oftalmovisión hay un staff de 11 médicos especializados en todas las áreas de la oftalmología. Así que comunícate con ellos y agenda tu consulta en Oftalmovisión en 24 horas. A continuación hicimos la siguiente nota justamente porque también se conmemoró el Día Mundial de la Visión. Véanlo. Día 10 de octubre estamos celebrando el Día Mundial de la Visión, una fecha para tomar conciencia sobre los problemas visuales. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y que se celebra todos los segundos jueves del mes de octubre. Siempre recomendamos los estudios en cuanto a salud visual desde una temprana edad para detectar patologías. Muchas enfermedades de la vista son sintomáticas, es decir, la persona nota o molestias o dificultad visual, pero muchas otras no lo hacen. No dan ningún síntoma, la persona no siente absolutamente nada y la enfermedad puede ir trabajando dentro del ojo de la persona y de esa manera ir quitando la visión. Una de estas es el glaucoma, que es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo, además de otras enfermedades. Todas las personas se tienen que controlar, idealmente, anualmente, después de los 40 años sobre todo, pero dependiendo de las patologías que padezcan, por ejemplo, diabetes, hipertensión, puede haber un calendario diferente que obligue a modificar los controles. Dentro de los exámenes que hacemos en la consulta oftalmológica está, por supuesto, la toma de agudeza visual y la medición de lentes. Pero eso es solamente una parte de lo que es la consulta. Hay otro tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el fondo de ojo, la gonioscopía, la toma de presión ocular y otros estudios que dependerán de la patología por la que merite la consulta a la persona. Y doctora, bueno, usted sabe que el martes pasado, porque de hecho estábamos también convocadas a participar. Claro que sí. Se realizó una jornada muy interesante en el Parlamento que se denominó El Climaterio, una etapa de oportunidades. Y bueno, allí concurrió la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y Menopausia, junto también a integrantes del Palacio Legislativo que estaban presentes allí. Estaba la vicepresidenta y demás, que recibieron a estas especialistas y donde allí hubo un intercambio muy interesante y reflexiones también a propósito de esta etapa tan importante en la vida de las mujeres. Etapa de oportunidad, le han llamado, así que tenemos a nuestras invitadas hoy. Vamos a conversar con ellas para que nos hagan una devolución de eso y mucho más. Claro que sí. Es un placer recibir a la doctora Alma Martínez, bienvenida, y también a Patricia Dilandro, ambas integrantes de la directiva de la Sociedad de Climaterio y Menopausia. ¿Cómo están? Bien. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. La verdad que fue una jornada muy gratificante para nosotros. Venimos trabajando ya hace tiempo en la Sociedad de Endocrinología Ginecológica y Menopausia para tratar de visibilizar esta etapa en la vida de las mujeres que desafortunadamente consideramos que no les estamos prestando la atención que corresponde. Y bueno, la idea es eso, visibilizar esta etapa, motivar a que las pacientes consulten. Fuimos invitadas por la vicepresidenta, nos abrió la puerta del Palacio y bueno, y fuimos. Y me encantó lo que dijo Beatriz Argimón, dijo, hay que mejorar la comunicación,
Digo, ya que estamos hoy aquí, a propósito de esta etapa de la vida, comunicarnos, escuchar también mejor a las pacientes que atraviesan esa etapa de la vida. Y a propósito de eso, ¿ustedes qué también fueron de alguna forma a pedir o a reclamar? Porque también está la atención y a veces hasta el tiempo, ¿no?, de una consulta para poder profundizar en cómo está esa mujer atravesando esa etapa de la vida, ¿no? Bueno, en realidad fuimos más para tratar de visibilizar. Y si tú lo decís, en realidad ya estamos trabajando en eso. Ya estamos reclamando, pero no solo nosotros que somos de la Sociedad de Endocrinología Ginecológica y Menopausia, sino también la Sociedad de Ginecología. Estamos tratando de que la consulta sea de 4 pacientes por hora y no de 5 pacientes por hora. Porque quieras o no, pasar de 12 minutos a 15 minutos en la consulta no es poca cosa. A nosotros nos interesa sobre todo, estamos hablando de esta etapa, pero obviamente en todas las etapas de consulta de la paciente, ya sea cuando está en el embarazo, con todas las dudas que tienen las embarazadas, y bueno, nosotros con la etapa de climaterio, que tenemos que explicarle cantidad de cambios en la paciente y cómo llevar adelante todos esos cambios que puede llegar a estar produciéndose en la paciente, la verdad que 12 minutos se nos hace muy corto. Y justo también estuvo la presidenta de la sociedad. Sí. Natalia Pérez. Tuvo Natalia Pérez también, que fue, por suerte, y explicó allí a las que estaban participando de la jornada esta necesidad que tenemos los médicos y sobre todo los ginecólogos cuando abordamos este tipo de temas de una manera integral. Necesitamos tiempo. Necesitamos mucho tiempo, mucho más del que tenemos ahora. Qué importante, digo, en la consulta de climaterio, porque uno cuando va a la consulta, creo que ha cambiado la consulta con el ginecólogo a lo largo de, yo digo, de mi vida, y entonces estoy reflejando en los últimos 30, 40 años, ¿no? Que uno antes iba al ginecólogo solamente para tener a sus hijos o para ver por qué no los tenía y después creo que la mamografía tiene su relevancia. Pero la menopausia era algo o el climaterio, correctamente dicho, es algo que uno no lo asociaba con hablarlo con el ginecólogo o si lo hablaba era, y bueno, es una etapa de la vida. Claro, capaz se tenía que aceptar como algo que nos iba a pasar a todas y suerte arreglate como puedas, ¿no? Capaz que está bueno decir la definición del climaterio. Sí. Es la etapa de la vida de la mujer que se caracteriza por la transición desde la edad reproductiva a la no reproductiva. ¿A qué llamamos edad no reproductiva? Bueno, cuando el envejecimiento del ovario provoca una disminución de los estrógenos y todos los síntomas y signos que nos ocurren son producto del envejecimiento general del cuerpo, de todos los órganos y sistemas, y también de la alteración hormonal a nivel del ovario. Eso va a determinar todos los síntomas y va a determinar lo que se llama síndrome climatérico, que son los síntomas y signos que pueden aparecer antes de la menopausia o después de la menopausia, que derivan de esta declinación de la función ovárica. ¿Y cómo se define menopausia? Bueno, en realidad es un diagnóstico retrospectivo. La paciente va a estar, o una mujer va a estar 1 año sin menstruar, entonces aquella última menstruación hace 1 año fue nuestra menopausia. La menopausia es una fecha, pero que también todo lo que ocurra posterior a esto se llama posmenopausia y anterior premenopausia. Ahora, ¿por qué ustedes han decidido denominarlo como una etapa de oportunidades? Porque siempre estamos hablando también de la parte como difícil de atravesar la menopausia, ya sea porque hablamos de los síntomas, de que nos ponemos irritables, de que empiezan los calores, esto, lo otro. Dificultad para dormir. Pero me gustó que ustedes como título eligieran una etapa de oportunidades. Entonces hay un cambio ahí en la mirada, ¿no? Mira, hay 2 cosas que nos hacen la oportunidad. Como etapa, porque hay muchas cosas para trabajar y para hacer prevención. Y además es oportunidades nosotros los ginecólogos, que muchos médicos de medicina nos tienen envidia, porque la mujer no va al médico de medicina general en esta etapa muchas veces, pero anualmente va al ginecólogo. Claro, es el ginecólogo van rigurosamente. Mamografía cumplen. Exacto. Sí. Entonces es el momento de nosotros poder trabajar en ello. Y hacer salud. Exactamente. Claro. Entonces, ¿por qué una etapa de oportunidades? Porque viene la paciente, suponele, por
calores, las tuforadas, las famosas tuforadas. Que nosotros vemos la intensidad de las tuforadas y bueno, y ahí entramos en el tema de climaterio. Bueno, podemos ver, hay tratamiento hormonal, no hormonal, con tratamiento incluso hormonal, disminuimos el riesgo de otras patologías. Pero se sabe al día de hoy, y trabajos de investigación lo confirman, que la severidad de las tuforadas tienen relación con un aumento de riesgo cardiovascular. Bueno. Entonces, ya por ese lado, ya estamos captando a la paciente para hablar sobre cambios desde la alimentación, cambios en la actividad física, varias cosas para disminuir también el riesgo cardiovascular. Que quizás solamente en esa etapa el riesgo cardiovascular en la mujer ya está aumentado. Y además, si tienes esa sintomatología, más todavía. Pero además, te digo, generalmente los que tienen mayor riesgo cardiovascular decimos que son los hombres. Uno escucha, ¿quiénes infartan? Los hombres, las mujeres no tanto. Bueno, a los 5 años de posmenopausia ya no tenemos la protección de los estrógenos que a nosotros nos protegen contra la patología cardiovascular. Y empezamos a igualar a los hombres en riesgo cardiovascular. Y la principal causa de muerte en la posmenopausia no son los cánceres, es la patología cardiovascular. Exacto, la patología cardiovascular. O cerebrovascular, el accidente vascular también incluido, claro que sí. Entonces, momento de oportunidad, claro que lo es. Bueno, y además de adoptar, porque te escucho decir todo eso y me surgen obviamente un montón de preguntas, pero digo, además de adoptar hábitos saludables y de quizás aprovechar la consulta para poder difundir esos hábitos saludables, ¿qué más tenemos que hacer las mujeres cuando empezamos a tener alguno de esos síntomas y empezamos a atravesar, obviamente, esa etapa que es una etapa de oportunidades, de desafíos, pero además una etapa muy importante en la vida de la mujer, ¿no? Exacto. Tenemos mucho por delante. Porque la mujer, 1/3 de su vida la vamos a vivir en esta etapa. Ustedes fíjense, tenemos la menarca, la edad reproductiva y después ya viene la transición a la menopausia y la posmenopausia. Más de 1/3 de nuestra vida estamos en esta etapa. Entonces, esta es una oportunidad para reflexionar acerca de eso, de los síntomas que me están pasando, lo que decía. Es una oportunidad para la paciente para consultar, para el médico para explicar los factores de riesgo, para prevenir el riesgo, como decía Alma, cardiovascular, metabólico, oncológico, óseo y del sistema nervioso central. Una de las preguntas, cursé la menopausia y decidí, junto con mi ginecólogo, empezar un tratamiento hormonal. Bien. Y no es fácil. No es fácil decidirlo. ¿Por qué? Porque por la ciencia hay gente a favor, hay gente en contra. Entonces, ¿cuál es la opinión en cuanto al tratamiento? O sea, ¿hay tratamientos? ¿Qué les podemos decir a las mujeres en cuanto al tratamiento hormonal? Me parece que es importante aprovechar esta instancia. Bueno, eso ha sido... Yo siempre, cuando hablamos de climaterio, terminamos hablando de este estudio que nos sideró a nosotros, nos mató, que fue el estudio WI. Fue un estudio muy bien armado, donde millones de mujeres entraron en este estudio y en el cual se sacó una conclusión que generó alarma mundial, donde relacionaron al cáncer de mama con la hormonoterapia. Al día de hoy, ese estudio fue un estudio en el cual la selección de pacientes no fue la adecuada, entraron pacientes obesas, pacientes fumadoras, pacientes con ya patología cardiovascular, pacientes con más de 70 y pico de años. A ver, no es la población que nosotros generalmente planteamos para indicar ese tratamiento. Porque para hacer una modulación hormonal hay indicaciones que pueden ser el síndrome climatérico, pero también hay contraindicaciones. O sea, no todas las mujeres pueden recibir hormonoterapia. Exactamente. De ahí va a hacer una adecuada historia clínica, valorar los riesgos, los beneficios. Bueno, y al día de hoy se sabe que si nosotros modulamos con las hormonas propias, humanas, que tenemos la posibilidad de hacer tratamiento con estradiol, que es molécula humana, progesterona, que tenemos progesterona micronizada, que es molécula humana, en realidad no tiene por qué generar un cáncer de mama. Porque es más, se sabe al día de hoy, hay varios estudios, y hay un estudio que es el estudio de la cohorte francesa, que entraron miles de mujeres que tenían diferentes combinaciones de hormonoterapia. Aquellas que realizaban hormonoterapia con hormonas naturales no solo aumentaron el riesgo de cáncer de mama, sino que lo disminuyeron. Cuando usás la molécula natural. Este estudio WI se le daba
estrógeno equino conjugado, que es estrógeno de yegua preñada, ¿tá? Y se le daba medroxiprogesterona. Y a la progesterona, molécula humana, se le cambia bioquímicamente un algo para inventar una molécula, y esa molécula se patenta y se vende. O sea, ese estudio hoy por hoy tiene muchos cuestionamientos y lo que se paró, hoy por hoy la historia es otra. Es otra historia. Yo siempre digo, y lo he compartido y por eso lo vuelvo a decir, yo cuando empecé mi menopausia, empecé a tomar estrógenos y indicados por el médico, y a mí es al revés, yo enseguida tuve cáncer de mama, pero a mí me llevó a estar alerta y a saber que si yo tomaba los estrógenos, yo me tenía que hacer los controles. Entonces, cuando me apareció algo, yo enseguida fui a consultar. Entonces, yo siempre digo que al revés, en vez de me ayudó para diagnosticarlo de una forma muy temprana. Entonces, fue mi vivencia, la comparto porque creo que es una discusión que siempre tenemos, Bueno, ¿no? yo le digo a las pacientes eso. En realidad, como dije, la primera causa de muerte no son los cánceres, sino la patología cardiovascular. Pero aparte de eso, el cáncer, muchas causas, pero son por envejecimiento del sistema inmunológico, el hábito de fumar, la obesidad, el estrés. Porque si uno se pone a pensar, si las hormonas fueran las que determinaran el cáncer de mama, siempre se daría en edad reproductiva. Claro. Si las pacientes de edad reproductiva tienen 10 veces más hormonas que las pacientes en el climaterio. Exacto. 4% de los cánceres de mama se dan ante los 40. Tienen un componente genético. 70% de los cánceres de mama se dan después de los 50. No es un tema hormonal. Ahora sí, yo le digo a las pacientes, tú, si estás en modulación hormonal, tú tenés que controlarte anualmente. Exacto. Porque si tú me decís, yo quiero hormonoterapia, fantástico, pero me voy a vivir al medio del campo, no vengo en 4 años. No tomes nada, ¿está? Porque en realidad, si tenés algo, lo vas a hacer crecer. No te lo va a generar. No es esto lo que te va a generar un cáncer. No. Pero te podría hacerlo crecer. Perfecto. Es totalmente diferente. Alma, Patricia, muchísimas gracias por haber venido. El tiempo en televisión es tirano, hay muchas preguntas, pero esto tiene que ser la motivación para que todas aquellas mujeres que nos están mirando no pierdan la esperanza de tener esa consulta necesaria con su ginecóloga, con su ginecólogo, que le dé soluciones. Claro. Soluciones a esa etapa que está atravesando. Yo quería decir para terminar, que no tengan miedo de consultar. Muchas veces las mujeres no saben que hay síntomas que son por esta etapa de la vida y no se animan a preguntar. La irritabilidad, la falta de sueño. Terminan con tratamiento psiquiátrico muchas veces. Claro, cambios de carácter, irritabilidad, que no pueden dormir. Pérdida de la fuerza y masa. Van a volver otro día. Es un tema que es muy importante y nos encanta contar con ustedes. Vamos a hablar de toda la sintomatología, de qué tipo de tratamiento hay, nos encanta. Pero además eso que me gusta, Alma, que ustedes transmiten muy bien, que no tenés que padecer, que hoy hay alternativas y por lo menos tenés que no perder la iniciativa de ir, de consultar, de ver cuáles son esas soluciones y de mejorar tu calidad de vida, porque hoy existen muchas herramientas. Muchas gracias, Alma. Gracias por venir. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y quiero decirles que pueden venir a Audical a vivir la experiencia de recuperar la audición. Tenés que probar sin costo audífonos que tienen en Audical y redescubrir la magia de sus sonidos cotidianos de la mano de la empresa líder en el sector. Audical, una marca Amplifon. Allí se trabaja todos los días para empoderar a las personas y ayudarlas a que vuelvan a oír como se merecen. Así que agenda tu cita gratis al 18899. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. Para vivir tu audición como nunca antes, conoce todos los detalles llamando al 18899 y agenda tu consulta gratis. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. SECOM es la empresa líder. Brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015. Y ahora, además, cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando con la certificación ISO 27001-2022. Garantizando la protección de la información de afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y ahora nosotros nos vamos a la barra para hablar también de un tema muy interesante con quien hoy nos acompaña. Recibimos a Ángeles Carreño. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Muy bien, gracias. Ella es responsable técnica del laboratorio APITER sobre la línea integral para el abordaje de las heridas.
Mira qué interesante, bienvenida. ¿Cómo estás, Ángeles? Bien. Gracias por venir al programa por primera vez. Bueno, y en sí, estudios. Exactamente. Bueno, contanos en primer lugar qué es una herida crónica, como para después ver cómo actúa el producto. Bien, está bueno diferenciar eso que tú decís. Una herida crónica, a diferencia de una herida aguda, tiene varias barreras en la cicatrización y es donde los profesionales de la salud debemos de actuar. ¿Para qué? Para ir eliminando esas barreras y que el organismo logre así la cicatrización. Entonces, lo que Apiter desarrolla dentro de su gran variedad de productos y líneas es una línea que es para el abordaje integral de heridas, tomando en cuenta todas esas barreras que existen en la cicatrización de estas heridas crónicas. Bien, es interesante. Entonces, ¿en qué consistiría el tratamiento exactamente para esa herida crónica, ¿no? Que puede estar en cualquier lado del cuerpo, ¿cómo Exacto. es? Bien. O sea, por la experiencia además que tienen ustedes. En realidad, el tratamiento fundamental es eliminar o disminuir la causa que produce la herida. O sea, por más que utilices el mejor producto desarrollado por Apiter o por cualquier otro laboratorio, si nosotros no eliminamos o disminuimos la causa que la produce, por ejemplo, tenemos una úlcera venosa, ¿tá? Que son esas úlceras que aparecen en aquellos miembros que tienen insuficiencia venosa, aquellas personas que tienen insuficiencia venosa, o sea, que no tienen un buen retorno venoso. Mucho pasa en las mujeres y en el climaterio. Entonces, lo que ocurre es que hay una éstasis de la sangre, o sea, se estanca la sangre en esa pierna, y si nosotros no eliminamos eso, no mejoramos ese retorno venoso, por más que curemos la herida no va a cicatrizar. Entonces, lo primero que tenemos que enfocarnos los profesionales de la salud es eliminar o disminuir la causa, así como todo el tipo de herida, úlceras por presión, úlceras de pie diabético, todas las que son heridas crónicas. Una vez que eliminemos la causa, ahí vamos a actuar localmente en el tratamiento de esa herida. Y lo que tenemos que otorgarle es el ambiente húmedo, un ambiente adecuado donde nuestro organismo cicatriza. Bien, ¿y allí qué productos, por ejemplo, tiene Apiter para esa curación? Bien. ¿Qué tipo de productos ofrece? Tenemos, dentro de las líneas integrales, tenemos productos que van a eliminar la carga microbiana, tenemos productos que nos van a ayudar a bajar esa inflamación prolongada que ocurre en las heridas, como por ejemplo es toda la línea de propóleos D, que hay apósitos, hay alginato, hay ungüento, hay crema, hay loción. Después tenemos otros productos que van a actuar cuando una herida esté infectada, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esa herida infectada, podemos poner productos que son antimicrobianos, como puede ser el terpropil o el biodres. Una herida que está en hipergranulación, o sea, significa que hay tanto crecimiento de ese tejido que sobrepasó el borde de la herida. Ahí tenemos un corticodres, un producto que además de tener antibiótico, tiene un producto que lo que hace es disminuir esa inflamación, ¿sí? Bien. Que es un corticoide. Y después tenemos otros productos que se colocan en el borde de la herida y en la piel perilesional, que también tenemos que tenerlo sano, porque lo que tenemos que recordar es que necesitamos la contracción de esa herida y para ello tenemos que cuidar ese borde y cuidar la piel perilesional manteniendo esa piel sana. Muy interesante. Ángeles, ¿dónde se consiguen los productos? ¿Requieren de receta? Un poco también en la práctica, cómo esa persona que te está escuchando, que quizás está con una herida crónica y está interesada en el tratamiento, puede adquirirlo. Bien, los productos son de venta libre y están en todas las farmacias, pero sí es muy importante que haya un profesional de la salud detrás de este tratamiento para ir siguiendo si el tratamiento que estamos aplicando es el adecuado y darle las pautas de tratamiento a esa persona. Por esto que te digo, de que es importante abordar la causa y de que hay que ver si ese producto que se le está poniendo es en el momento, es en la fase de la cicatrización correcta. Excelente, muchísimas gracias por habernos favor, a las acompañado. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con el doctor Leonardo Sande, esta vez de los carbohidratos. Realmente, ¿qué pasa con los carbohidratos que tienen tanta mala fama? ¿Hay que eliminarnos? ¿No hay que eliminar? ¿Son tan malos o no tanto? Bueno, en fin, todo un tema para abordar en cuanto a nutrición y además el pelado Peña que se sienta en el living conmigo y con la doctora y lo vamos, a llenar a preguntas porque además es un hombre de muchas pasiones, ¿eh? Así que las vamos a ir descubriendo juntos. Breve pausa y ya regresamos. Hacé tu pedido en Farmacia San Roque llamando al 0800-3456 y te lo llevan hasta tu casa. Farmacia San Roque, viví bien.
Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Continuamos en Saber Vivir Mejor. Ya estamos con el doctor Leonardo Sande. Vamos a hablar de carbohidratos, qué tan buenos o qué tan malos son, cómo consumirlos, qué cantidad. Él nos trajo todo un despliegue aquí a la barra del programa. ¿Cómo estás, Leo? Súper bien, súper contento de estar acá. Te escuchamos atentamente porque son mis preferidos. Me doy cuenta, miro así y digo, son mis favoritos. Querés llegar hasta la punta de la barra, cambiarme de lugar. Bueno, pero creo que la barra lo que está mostrando es eso, que carbohidratos es una variabilidad enorme. A mí me sorprende a veces... Sí, me trajiste fruta acá. Claro, también hay de todo. Hay muchos alimentos que son carbohidratos y a mí también me sorprende cuando los carbohidratos pasaron a ser los malos de la película. Gran parte de la población mundial, la mitad de las calorías, las obtiene a través de los carbohidratos. O sea, no sé en qué momento pasaron a ser tan malos. Cuando la pirámide era, ¿no? Nuestra imagen de cómo, digamos, estaban en la base, ¿o no? Estaban en la base. Ahora, cuando hablamos de carbohidratos tenemos que hablar de dos cosas, calidad y cantidad. Porque carbohidratos, sí es verdad que los carbohidratos implica el azúcar, la sacarosa, con lo cual se hacen refrescos azucarados, con lo cual se hacen golosinas, se hacen alfajores. Eso no. Todos estos azúcares no son necesarios para el cuerpo. Eso está mal. Y el consumo elevado, esa grande, ¿no? Y el consumo elevado de todos estos carbohidratos ricos en azúcar o harinas refinadas, esta harina como pusiera la galleta blanca, súper blanca, no se asocia a buenos resultados en salud, se asocia a sobrepeso, resistencia a la insulina, mal control de la glicemia. Pero carbohidratos también, me voy para el otro punto de la barra, son los granos. El arroz integral, las lentejas, garbanzo, la avena, que es un carbohidrato con altísima calidad de fibra, el arroz que debería ser más integral, pero bueno, es el que había en casa. O sea, una galletita de avena. Exacto, y no son está mal. Nada, este pan, por ejemplo, que tenemos acá, con harina con salvado, harina integral, un montón de semillas, son carbohidratos que se asocian a buenos resultados en salud. Y ni que hablar que carbohidrato también está la fruta, que claramente el buen consumo de frutas y verduras tiene buenos resultados en salud. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, lo primero que hay que hablar es qué carbohidrato... ¿De qué carbohidrato me estás hablando? Para decirte si sí o no. Y ahora, la cantidad. ¿Cuánto carbohidrato? ¿Cuánto puedo comer? Y yo siempre digo, decime qué actividad tenés y yo te digo cuántos carbohidratos podés comer. Porque, por ejemplo... ¿Cuánta energía gastás? Exacto. El carbohidrato es una forma fácil de energía. Lo que nunca se negocia en ningún plan nutricional son las proteínas, porque eso es vital. Pero el carbohidrato es una fuente de energía. Entonces, si por ejemplo un deportista de alto rendimiento, la carga de carbohidratos al día puede llegar de 10 gramos por kilo día, consumen un montón. ¿Se acuerdan los tenistas comiendo pasta antes de entrar a un partido? Sin embargo, si la persona es sedentaria o tiene poca actividad, obviamente la carga tiene que ser menor. Ahora, ¿en qué grupos de personas reducir los carbohidratos se asoció a buenos resultados? 3 grupos principales. 1, en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Reducir la cantidad de carbohidratos entra en este mundo de las dietas o los planes low carb, keto, que sí se asocian a buenos resultados en el peso. 2, en los pacientes con diabetes y resistencia a la insulina. Son un grupo de población donde la reducción de carbohidratos también se asocia a buenos resultados. Pero ya hay cosas grandes. Cuando hablamos de carbohidratos decimos, bueno, primero qué calidad y segundo en qué grupo poblacional estás. Y quizás en algunos grupos sí sea beneficioso restringirlos, pero en otros no. Estos carbohidratos están en mi casa. Hay un niño que los consume. ¿Hay un momento mejor del día? Porque uno siempre se está cuidando un poco el peso, porque después de determinada edad no hay bueno, es un problema recurrente. Claro. ¿Hay un mejor momento del día? Por ejemplo, ¿es mejor incorporar el carbohidrato en la mañana? ¿O es irrelevante? Eso es irrelevante. Es irrelevante. Uno tiene un gasto energético en el día, debe aportar las calorías. Si le aporta de más, lo va a acumular en grasas. Aporta de menos, entonces, va a quemar. Para resumir, en este tiempo que nos queda, Leo, muy importante qué carbohidrato estamos eligiendo. Exacto. Entendiendo que la fruta también se comporta como un carbohidrato. Fructosa, ese es el carbohidrato. Un disacario que se llama fructosa. Los azúcares de mesa, el blanco. Lo refinado, sacarosa, tratar que no. De suprimir. Y carbohidratos, recordar que están
Bueno, los tubérculos que no traje, pero también son carbohidratos que es de excelente calidad y que se pueden consumir. Y básicamente conocer qué actividad tengo para que se pueda calcular qué cantidad de carbohidratos se puede consumir cada persona sin aumentar de peso, tener buenos excelente. Me parece muy importante porque uno tiende a endemonizar todos los carbohidratos y me pareció muy, muy pertinente que hicieras esta clasificación en calidad, en cantidad y demás, y no demonizar. No demonizar nada, como un día vamos a hablar de la inflamación. Me acuerdo, vi una chica que decía, bueno, quiero inflamarme un poco también, porque todo es inflamatorio, todo hace mal. Y me dijo una amiga, dice, quiero inflamarme un poco. ¿Viste? Está muy bien, está muy bien. Bueno, nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor. Ha sido un placer, Leo. No, gracias a ustedes. Déjame igual alguna cosa. Te dejo el rincón, después vemos qué rincón dejo. Muchas gracias. Bueno, y quiero decirles que para saber vivir mejor también es importante saber vivir bien. Por eso yo siempre elijo Farmacia San Roque, porque encuentro todos los productos que necesito y además la buena atención, que es su sello de calidad desde hace más de 95 años. Llama ya al 0800-3456, te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Lo que necesites, acordate que es muy fácil, 0800-3456, Farmacia San Roque, viví bien. Y nos vamos con nuestro invitado. ¿Cómo le va, querido? Campeón de Nacional. Qué contento estará ahora con el resultado del Vino con vengo agrandado. Claro. Enrique Peña, el pelado Peña. El pelado Peña. Vengo agrandado porque ganamos el clásico. Sí. Y hubo en el teatro la obra. Entradas agotadas. ¿Qué más puedo pedir? Qué genial. Sí, el sábado pasado estuvo Sandra acá con ustedes. Exactamente. Bueno, es que ahí nos quedamos maravilladas con el paso que dio Sandra a la actuación. Pero bueno, momento ahora de hablar un poco de tu trayectoria. Acá estamos viendo, mirá las fotos históricas que tenemos, pelado, de cuando fuiste campeón uruguayo con Nacional, de América con la selección en el 87. Tantos recuerdos. Me encanta las personas que se reinventan día a día, ¿no? Porque jugador de fútbol después tiene que ser, o técnico tiene que ser, y vos nada que ver. Sí, fuiste teatro, programa de radio. Pasé como representante, primero representé a Diego Lugano, fue el que lo trajo a Nacional, a Costela, a Toya. Después como que me... Te volviste a reinventar. Sí, no eran los códigos míos de la época mía del fútbol, fuimos cambiando una cantidad de cosas y me llevó. Cuando yo veo fotos del fútbol, digo, ellos jugaban. Es como que ¿Era yo? Como que soy de vivir el saber vivir, que es espectacular el nombre, pasa por esos lados, ¿no? De que vivo el momento, lo que hago ahora es lo que disfruto. Le das la pasión a eso. Lo pasado, cuando me pongo a hablar con amigos que hacemos comida hoy, digo, ¿te acordás? Y me trae a memoria, pero como que ya no me siento ni jugador de fútbol, como que pasó toda esa época. Y se lo veo, que lo veo, viste, cuando hacen la fecha, ponerle la Copa América 87, ni me acordaba de nada, ni cómo entramos al vestuario, ni cómo salimos, ni la fiesta, nada. Pero el de hoy, me acuerdo lo del viernes pasado, ver a las chicas felices. Bueno, vamos a poner en contexto, porque si no, no se va a entender para mucha gente, porque bueno, estuvimos con Sandra Rodríguez, justamente, la periodista deportiva muy famosa, que ahora se volcó a la actuación dirigida por él, justamente, por el en la obra. Y que actúa muy bien. Que además le venía insistiendo, no sé hace cuánto tiempo que le viene insistiendo a Sandra. Yo empecé con el teatro en el 2014. Ahí está. Y lo más glorioso, como actor. Y déjame terminar. Y estrenaron la obra justamente, ¿cuándo la estrenan hoy? ¿Es este sábado que la estrenan o la estrenaron el sábado? Ayer en el Teatro Arocena. Bueno, contexto, ahora sí. No, estrenamos el 4, el viernes pasado, y estamos volviendo ayer. Ahí está. Y escuchanos una cosa, esto de la actuación, por ejemplo, ¿cómo brota en ti? Te cuento, mira, creo que es el único equipo del mundo como Nacional que tiene consulado en todas partes del mundo. Y Nacional tiene consulado en Miami, en Nueva York, en Toronto, y me invitaron para ir con la fecha, mayo de Nacional. Y con todo pago, todo, ¿viste? Entonces, claro, te ponen en un escenario, comés ahí, y ellos pagan. La gente paga un asado para escucharte. Para verte y escucharte. Claro. Y me pareció tan poco lo que hice, que era, ¿viste? Porque me preguntaba pelado y el clásico, y la pelea contra Sante, y cosas así. Lleno, 200 personas había, lleno.
y comía, y me llenaron de regalos, gente de Peñarol que pasaba para saludarme, porque viste que cuando estás afuera del país, un uruguayo... Todo el uruguayo más allá de los colores. Y dije, esto es muy poco. Entonces se me ocurrió, como me preguntaban cosas de trasante, clásico, de la pelea, digo, ¿por qué solamente para lo de Nacional, sino hacer algo para la gente de Peñarol y Nacional, o para todo el uruguayo en general? Para todo el uruguayo. Los dos fuimos campeones de América 87 y todo. Y digo, está. Y hay un amigo que es Coco Gallardo, el hijo de Juan Gallardo, que es director y actor. Se lo planteé, me presentó a Agustín Urrutia, que escribe. Y a mí me gusta escribir, yo soy mucho de Punta del Diablo y ahí hago... Escribís, ¿viste? Te viene el escribir, digo, hacer algo. Terminé el liceo a los 54 años. Bien. Y ¿viste? Porque soy muy respetuoso a cada cosa que hago, trato de hacerlo bien. O preguntar, soy muy preguntón. Estaba Hugo Blandamuro, Mario Berramuspe, Alfredo Leirós, que son directores. Pregunto y trato de aprender o hacer talleres. Claro. Y bueno, entonces le digo, mira, los hijos de Dios, ¿por qué los hijos de Dios? Y digo, de decir los hijos HP. Esta fue tu primera obra. Sí. La primera que dirigiste. No dirigí, la actué. La actuaste. Y ahí como que me enamoró, es como Masterchef, ¿viste? En Perú sabía hacer un huevo, fui a Masterchef, me enamoró de la cocina. Y ahora tenés página, das indicaciones, canal de cocina, haces receta, canal de cocina. Bueno, pero entonces, ¿sabes qué? Llego a la conclusión de que vos aprendés muy rápido. Sí, sé escuchar. Porque, sé escuchar. Es como dijo la doctora, tantas reinvenciones es porque evidentemente... Sé escuchar y cosas que no conocía, que de verdad te lo juro, porque en mi casa de mi madre... Yo soy el más chico de 5 varones, la cocina no nos dejaba pisar la cocina, vaya a jugar a la pelota, no sé, mi hija, cualquiera de los 5, más de la época nuestra. Sí, sobre todo para que no hicieran el relajo que nada, pueden no, pero en la época cuando nosotros éramos chicos te sacaban volando de la cocina. Si eras varón, fuera de la cocina. Claro. No te dejaban no es como ahora que mi hija a mi nieto le enseña a hacer torta o... Y contame una cosa, porque tenemos poco tiempo, pero me doy cuenta que sos una persona que además está permanentemente motivado, porque como decía yo un poco cuando te presenté, tantas pasiones en definitiva, ¿no? Porque te vas enamorando de las cosas, del fútbol, pero después de la actuación, de la dirección, de la cocina, de la navegación. De navegar. También. O sea, competís. Ando en bicicleta. Sí. Bueno, yo saqué un diario, una revista deportiva, se llamaba Todos los Deportes, que cuando la llevé, viste, cuando vos sacás un medio y más una revista, tenés que acreditarla en la AUF, y el presidente, que era Figueredo, me hizo seña, viste, me hizo así. Y yo, ¿qué es eso? 2 meses durás, me dijo. Para que me dijera eso, como 23 años viví de la revista. Increíble, lo que son los malos pronósticos. Sí. Y eso me hizo correr en auto, subir a un ring a pelear, todo porque quería conocer los distintos deportes, conocerlo personalmente. Conocía el fútbol. Sos arriesgado y animado. Peleamos ponerle contra Santa en el Palacio Peñarol para la Teletón, en una preliminar de la Cris Namus, y ahí empecé a respetar el boxeo, porque viste que uno ve y dice, la tiró a los 30 segundos, esto está arreglado. Subir al ring, pelear en serio, pegarle a un amigo porque el otro te va a matar. Ahí empecé a entender. Qué divertido debe ser el asado con el pelado Peña, ¿no? Sí, no te cuento. Empezamos al mediodía, terminamos de noche. Hay un libro que se llama La ropa en la cancha, que le hicimos contra Sante, un libro que está espectacular, que hablamos de todo un poco. Sí. Qué bueno. Yo quiero hablar de tu cadera. Tuviste una prótesis de cadera, joven. Por eso, la primera. A los 42 años. ¿Y por qué? ¿Fue por artrosis? Por artrosis. Por artrosis. Claro, pero deportista toda la vida. Uno dice, estas cosas no le pasan a los deportistas. Sí, pero lo que pasa es que nosotros somos de la época que corríamos 20 kilómetros. No estaban ni los calzados, ni los cuidados, ni nada. Corríamos 20 kilómetros. Cuando perdías, los técnicos de penitencia no te querían ni ver con el profe. Y entonces el castigo era 20 kilómetros todo por el cantero de Avenida Italia, ¿viste? Duro. Pero aparte que todo el mundo te iba puteando, ¿viste? Porque era para exponerte, claro. Qué tremendo. Era castigo, Me interesa resaltar eso de prótesis de cadera a los 42 años. A los 18 lo recambio. A los 18 recambio. Y a pesar de eso, tenés una vida muy activa. Sí. Y creo que ese es el mensaje que me gustaba transmitir, ¿no? Hago bicicleta, corro, camino. Navego, hago todo lo que... Sin dolor. Sin dolor. Y sin esta segunda operación me tuvieron que poner en la pelvis hueso.
que ahí demoré un poquito más porque se tiene que regenerar el Un injerto óseo, ¿sí? Pero la primera, a los 2 días ya estaba manejando. Qué maravilla. Brutal. Bueno, pero antes Lo de recomiendo que si está sufriendo la cadera que se opere. Mirá, me llamó Eduardo de la Peña. Una cantidad me llamaron que se operaron, que sabían que yo me había operado porque la recomiendo porque te cambia la vida. Juega al tenis. Bueno. Es verdad, es muy buen consejo. No te ha limitado, por el contrario, te ha potenciado. Y por último, pero bueno, hablemos también de fútbol, porque yo también quiero decir algo del clásico. ¿Te relajás mirando fútbol o sufrís? Porque digo, viste que está, no sé vos desde toda tu experiencia, cómo sos como espectador del fútbol. Yo tengo 4 hijos, 2 jugaron al fútbol, mellizos, gemelos, y lo sufrí. ¿Este clásico lo sufriste? No, sufrí a mis hijos verlos jugar. Claro. Profesionalmente sufría, dejé de verlos, no iba a verlos. Mirá vos. Y mirá que Álvaro jugó en Japón, jugó en Paraguay, en Costa Rica, Agustín jugó en Danubio, en Liverpool. Los 2 salieron de Wander. Y sufría verlo. Y se te ocurrió otra pasión, entonces. Y empecé con la bicicleta. Mientras ellos jugaban al fútbol, yo estaba navegando. Los fines de semana te ibas a navegar. Qué genial. Bueno, ¿cuántos temas nos quedaron, Pelado? Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Me gusta el nombre porque yo digo que saber vivir es ser feliz con lo que tenés. Exacto. Eso poco, mucho, si es lo que tenés, mucho. Para uno es mucho. Y bueno, lo que tengas, que sean felices, eso es lo más. Qué linda frase, Pelado, nos dejas. Ser feliz gracias. con lo que tenés, eso es saber vivir. Me encantó, me encantó. Gracias por venir. Buen fin de ustedes. semana y seguí con todos tus éxitos. Ojalá que sea. Si no Invitanos a alguna cosa, navegar, no sé. Yo siempre digo que no tiene que ser éxito, tiene que ser nomás. Exacto. Pero el éxito es el disfrute. Es vivir, Claro. hay que vivir. Claro. Soledad, yo quiero decir que Peñarol está en la Copa Libertadores, porque acá hay demasiados de Nacional, ¿eh? Demasiados. Todas las preguntas que me quedaron. Bueno, tremendo. Todo lo poco que hablé de fútbol. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos van. Nos van. Siempre decimos, no nos vamos. Nos van. Hasta Nos vemos el próximo sábado. En el 10. El canal uruguayo.